La pregunta es, personas que trabajan en cementerios y patios de tumbas, ¿qué cosas extrañas y aterradoras han presenciado? Respuesta 1. No trabajo en un cementerio, pero siempre me he sentido atraído por lo paranormal desde muy joven. Había un pequeño cementerio en la zona rural de Illinois al que iba de noche para tomar fotografías desde la escuela primaria hasta los primeros años de la universidad. Era bastante antiguo, había tumbas del siglo XIX y también de personas de la actualidad. Tampoco había muchas casas alrededor, solo granjas esparcidas por campos de maíz. A lo largo de los años he ido recopilando algunas fotografías de orbes y algunas nieblas. He tenido bastantes experiencias como resultado de estas visitas. La que me hace sentir menos cómodo es la siguiente: fue una noche tranquila en el cementerio tomando fotografías con mi padre y mi hermano menor, los primeros días de mis excursiones allí en la oscuridad de la noche. No ocurrió nada extraño ni nada fuera de lo normal mientras estuvimos allí, solo una noche fresca en el campo bajo 1000 millones de estrellas. Cuando llegamos a casa, pusimos la tarjeta SD de mi padre en la computadora y descubrimos que había obtenido una imagen bastante buena de una niebla fantasmal sobre una tumba. No tengo la imagen, pero parecía que podrías haber estado sosteniendo un cigarrillo encendido debajo de la lente. Ya entiendes la idea. No mucho después, nuestro perro comenzó a ladrar por la ventana al lado de la computadora. Ladró constantemente durante unos 20 minutos. No era extraño que ladrara afuera, era el momento. Entonces salimos y miramos alrededor, pero no había ardillas ni ninguna otra criatura de la noche, así que me fui a la cama y me dormí. Abrí los ojos y vi que el reloj digital rojo marcaba las 3 de la mañana en punto. Duermo sin luz, por lo que mi habitación estaba completamente a oscuras y, en medio del silencio de la noche, escuché un leve sonido de deslizamiento. Era muy suave, como madera blanda sobre una alfombra. Tenía los ojos abiertos, pero mi mente estaba dormida, así que no procesé realmente el sonido y volví a dormirme. Me desperté por la mañana para ir a la escuela y miré mi escritorio en la esquina de la habitación. La silla de madera había sido sacada de mi escritorio y girada para quedar frente a mi cama, perfectamente. Mi escritorio estaba justo al lado de la puerta de mi habitación y si la silla no estaba empujada hacia adentro, entonces no podría salir, así que siempre la dejaba adentro cuando no la usaba. La implicación de eso todavía me da escalofríos cada vez que pienso en ello. Esa experiencia cambió mi forma de abordar lo paranormal. Desde entonces, cuando me voy de un lugar después de curiosear, siempre soy muy educado pero firme al decir en voz alta que los posibles espíritus no son bienvenidos a seguirme a casa, y desde entonces me ha funcionado bastante bien. En el transcurso de un año, me sucedieron algunas cosas extrañas en mi habitación. De vez en cuando, pero de forma muy evidente, sentía una presencia, día y noche, y una noche, cuando estaba completamente despierto en la cama, sentí como si alguien se hubiera sentado en el borde. Poco después, hice un trato con este espíritu: si debía quedarse, podía quedarse en mi habitación la mitad del día cuando yo no estuviera, pero debía dejarme en paz cuando estuviera en casa. Nunca más me molestaron. Respuesta 2. Esta historia es sobre un amigo me dijo que tuvo suerte al ir a un cementerio con una grabadora y hablar con las tumbas. La idea es que luego reproduzcas la cinta a todo volumen y puedas escuchar respuestas. Desafortunadamente, lo único que oyeron fue un grito agudo de fondo que comenzó a mitad de la grabación y duró hasta el final. Pensando que esto sería interesante, algunos amigos y yo nos reunimos y probamos esto nosotros mismos. La grabación nos asustó tanto que tiramos la cinta y la grabadora. ¿Qué había allí? Mi amigo le preguntó a una tumba: ¿cómo es estar muerto? Y la respuesta en la grabación fue un aullido doloroso y bajo. Realmente me asustó. Respuesta 3. Me encanta ir a los cementerios por la noche y llevo a mis amigos conmigo, pero terminan pasándolo bien. Me gusta hacerlo principalmente por la fotografía. Hubo una época en la que mi cámara no enfocaba en absoluto y, cuando enfocaba, el obturador no se cerraba y se negaba a tomar fotografías. También saco muchas fotografías de orbes. Puede que sean solo coincidencias extrañas, pero, por supuesto, me gustaría pensar que es paranormal. Otra historia que tengo es que un grupo de amigos y yo estábamos caminando y uno de ellos se detuvo en seco y se negó a seguir adelante y quiso regresar al auto. Cuando regresamos, juró que seguía escuchando a una mujer llorando y pasos detrás de nosotros. Es espeluznante. Respuesta 4. Trabajo en un cementerio y solo tengo una cosa que decir: plástico. Aquí en Noruega las tumbas están protegidas por ley durante 20 años, pero después de ese tiempo los restos se pueden reutilizar. Por lo general, es posible reabrir una tumba después de 20 años, se supone que el cuerpo se ha descompuesto y prácticamente ha desaparecido.
Ahora volvamos al plástico. Entre los años 50 y 80 era habitual que nos enterraran en plástico para minimizar el olor y las filtraciones. Estoy seguro de que pensaron que era una buena idea en aquel entonces, pero una vez que empezamos a reutilizar tumbas en Noruega nos dimos cuenta de que es una maldición. Muchos cuerpos están envueltos en plástico, y yo mismo he sido parte de lo que se suponía que era un entierro en un lugar reutilizado. El cuerpo tenía unos 50 o 60 años y debería haber desaparecido, pero no fue así. El envoltorio de plástico con el que estaba cubierto impedía que el cuerpo se descompusiera, y básicamente ha estado marinado en sus propios jugos durante 50 o 60 años. El olor era horrible, la vista era aún peor. Estoy seguro de que este no es el tipo de historia que esperabas, pero honestamente es la cosa más horrible y extraña de la que he sido parte. Respuesta 5. En realidad no fue una experiencia de cementerio, pero aún así fue bastante espeluznante. Mis abuelos viven en medio de la nada y están rodeados de bosques. En su propiedad había una familia entera que era dueña de la propiedad de mis abuelos antes que ellos. Por lo que me dijeron, los mataron o algo así. Hace unos años, cuando aún vivía con mis abuelos, un pariente que tenía relación con la familia fallecida se acercó a la propiedad y quiso sacar los cuerpos del terreno. Mi abuelo estaba muy contento porque quería ampliar la casa, pero no podía porque no quería meterse con las tumbas. Entonces se reunieron y yo me quedé cerca, observándolos desenterrar 4 ataúdes. Había 3 ataúdes del tamaño de un adulto y uno del tamaño de un niño. Y todos parecían muy viejos. Uno de los ataúdes más grandes tenía agujeros y grietas por todas partes. Ese era el que mi abuelo y el otro pariente llevaban cuando el cuerpo se cayó por el fondo del ataúd. El cuerpo estaba prácticamente hecho de huesos, pero todavía tenía músculos y tejidos viejos. Recuerdo que me sentí mal del estómago e incómodo cuando vimos cómo volvían a colocar el cuerpo boca abajo en el ataúd. Respuesta 6. Exdirector de funeraria aquí. Mi pareja y yo acabábamos de regresar a la funeraria después de atender a una mujer de 31 años que había muerto de cáncer. Mientras movíamos el cuerpo de la camilla a la mesa de embalsamamiento, oímos un clic y la radio del otro lado de la habitación se puso a todo volumen con estática. Es una de esas radios antiguas en las que giras el dial de volumen hasta que hace clic para encenderla. Ambos nos miramos. Era un hombre extremadamente religioso y este acontecimiento lo sacudió visiblemente y se fue poco después del incidente. Apagué la radio, ya que normalmente usaba mi teléfono para escuchar música mientras embalsamaba. Cuando terminé el procedimiento y estaba tratando de trasladarla de la mesa de embalsamamiento a una mesa de tocador, escuché ese clic de esa vieja radio y se encendió a todo volumen una vez más. En ese momento me asusté bastante y me fui poco después. Mi pareja y yo nunca volvimos a hablar de ello y, que yo sepa, nunca antes ni después ocurrió nada parecido. Respuesta adicional. Mi abuelo me contó una historia similar. Su tío había muerto en casa y, como eran los años 30, estaba acostado en casa. Mientras sus hijas lavaban y vestían el cuerpo, se puso la radio. Sus hijas tenían miedo de que las acusaran de frivolidad por poner música en un momento tan sombrío y la apagaron, pero volvió a encenderse. Al final, una de ellas simplemente dijo, ¿quieres algo de música mientras te ayudamos a prepararte, papá? Y la dejaron puesta hasta que se apagó sola. Respuesta 7. Exdirector de funeraria aquí. Uno de nuestros trabajadores limpió después de que todos se fueran de una velación /velatorio /vigilia. Eran aproximadamente las 9 de la noche o más tarde y vio a un último invitado caminando por la sala de velatorio. Fue a ayudar a escoltar al caballero hacia afuera cuando descubrió que no había nadie allí. Cuando regresó y nos contó la historia y describió al visitante. Identificó al hombre en una foto que teníamos en la funeraria. Era mi abuelo, empresa familiar, que había fallecido recientemente. Respuesta 8. Mi padre compró un cementerio cuando yo estaba en la escuela secundaria y trabajé para él hasta que me gradué de la escuela secundaria. Hice trabajos de jardinería, cortaba el césped, quitaba la maleza, arreglaba los canteros de flores, etc. Aparte de las sombras ocasionales que veía con el rabillo del ojo, de ver gente que no estaba allí y de escuchar sonidos extraños, el cementerio era en realidad un lugar bastante tranquilo. Pero lo más extraño es cuando se hace un entierro en las criptas. Básicamente, se excavan unos 1,20 o 1,50 metros para dejar al descubierto unas puertas de cemento gigantes. Se quitan las puertas de cemento y se desciende a una pequeña habitación. En estas habitaciones caben 2 ataúdes o años y años de restos cremados. En los años 50 y 60, las familias compraban una cripta y toda la familia era cremada y puesta en ella.
Algunos simplemente ponían los restos cremados y las cerraban, pero otros encendían velas y dejaban flores y recuerdos y fotos y cosas así. Es jodidamente espeluznante abrir una de esas tumbas después de 50 años y encontrar velas derretidas y fotos antiguas de las personas que estaban dentro. Además, cuando bajas allí, te das cuenta de que estás al mismo nivel y estás completamente rodeado de cuerpos. Respuesta 9. Hace años trabajé en el departamento de cementerios del condado. Íbamos a todos los cementerios del condado y cortábamos el césped o simplemente hacíamos un mantenimiento básico. De vez en cuando, la gente, principalmente agricultores, se topaba con algunas lápidas en un campo o en un grupo de árboles y salíamos y escarbábamos el suelo con varillas para encontrar más lápidas y restablecer el cementerio. Poco después de empezar a trabajar allí, recibimos un aviso sobre unas lápidas que un granjero había encontrado mientras despejaba un camino a través de unos árboles para facilitar el acceso a su campo. Resultó ser el cementerio más antiguo del condado, que data del siglo XVIII. Después de investigar algunos de los nombres de las lápidas, me di cuenta de que me daba miedo. La historia es que antes de que existiera el cementerio, allí había una escuela. Los profesores eran un matrimonio. No está claro qué ocurrió exactamente, pero los estudiantes y el matrimonio murieron en la escuela. La información que encontramos parecía una especie de enfermedad y todos estuvieron en cuarentena en la escuela hasta que murieron. Después de eso, la escuela fue demolida y los estudiantes y el esposo y la esposa fueron enterrados justo donde estaba la escuela. Así que sí, estoy seguro de que está embrujada. Respuesta 10. Cuando estaba en la universidad trabajé a tiempo parcial en un cementerio judío en la recepción y la gestión de la oficina. El cementerio estaba cerrado desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche por el Sabbat. A veces nos quedábamos un poco más tarde en la oficina los viernes por la tarde para enviar facturas o procesar cheques. Escuchamos una fuerte conmoción en la entrada del cementerio, que estaba cerrada y solo el personal podía entrar y salir. La directora de la oficina fue a ver qué estaba pasando y me hizo ir con ella. Bajamos a la puerta y encontramos a una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, vestida de gala que nos rogaba que la dejáramos entrar. No dejaba de decir que tenía que volver. Esto era en los suburbios de Nueva Jersey, así que necesitabas un coche para moverte, pero no vimos ningún coche ni nada, ella solo estaba allí con este hermoso vestido. No podíamos abrir la puerta sin la directora del cementerio, así que fuimos a buscarlo. Lo llevamos de vuelta a la puerta y no había nadie. Miramos las imágenes de video de la entrada y se nos podía ver al director de la oficina y a mí hablando, pero no había nadie del otro lado de la puerta. El director del cementerio pensó que estábamos tratando de engañarlo. Juro que hasta el día de hoy vimos a una mujer con un disfraz elegante afuera de esa puerta. Había múltiples cámaras y ninguna de ellas captó a nadie del otro lado de la puerta y se podía ver toda la puerta. Todo lo que se podía ver éramos nosotros. No sé si era un fantasma o qué. El director de la oficina y yo decidimos no decírselo a nadie más, pero lo mencionábamos el uno al otro de vez en cuando. Respuesta 11. Cuando era niño, en 1982, Thriller de Michael Jackson estaba en la mente de todos. Una noche se estaba haciendo tarde cuando nos atrapó una gran tormenta, así que abandonamos nuestro partido de baloncesto y seguimos caminos separados. El gran cementerio por el que atravesé debió haber cerrado por la noche y encontré las puertas cerradas. Dar la vuelta me llevaría una eternidad, así que decidí saltar la valla, pero aterricé con fuerza del otro lado. Estaba embarrado, así que no solo me torcí el tobillo bastante, sino que me di un baño de barro enorme. Llegué al otro lado cubierto de barro, cojeando y gimiendo de dolor. Cuando salí de la oscuridad, una pareja me vio cojeando y gimiendo mientras intentaba pasar a través de la verja de hierro forjado del cementerio. Recuerdo sus gritos hasta el día de hoy. Respuesta 12. Mi abuelo me contó su historia sobre por qué dejó de cavar tumbas y de cuidar la zona. Jura que un día escuchó una conversación en la tumba de su antigua maestra de primaria. Fue a echar un vistazo para ver qué estaba pasando y no había nadie allí. Se dio la vuelta y juró por su vida que escuchó la voz de su antigua maestra llamándolo por sus malas decisiones de vida. Mi abuelo fue y abrió una floristería después. El negocio está en auge, pero todavía le teme a ese lugar. No olvides suscribirte y darle like para ver más de este contenido.